Soy Yasmín Calva, defensora de derechos humanos y soy abogada del colectivo Dulce Pamba, que apoya en la parte técnica a la comunidad San Pablo de Amalí y a las comunidades que se encuentran en la cuenca del río Dulce Pamba en la provincia de Bolívar. La comunidad San Pablo de Amalí lleva aproximadamente entre 15 a 17 años resistiendo a una actividad extractiva hidroeléctrica. Evidentemente los hechos se exacerban a partir de marzo del 2015, cuando producto de la construcción de las obras de captación, de hecho obras bastante rudimentarias de parte de la empresa, ocasionan no solo el desvío del cauce natural del río, sino que esto a su vez deviene en un desbordamiento y en un taponamiento del río, lo que produce la muerte de 3 personas, la pérdida de 12 casas y muchos bienes materiales e inmateriales, sobre todo que están relacionados a los cultivos. Dentro de la vía administrativa, la comunidad San Pablo de Amalí interpuso un recurso extraordinario de revisión a la autorización de uso y aprovechamiento del agua que emitió la anterior Senagua, hoy Ministerio del Ambiente y Agua. Afortunadamente y en justicia, el pasado 7 de octubre del 2019, el Ministerio del Ambiente y Agua, anteriormente Senagua, falla a favor de la comunidad y dice, en efecto, esta empresa no puede utilizar el caudal del río, sobre todo en épocas de estiaje, que son generalmente en los meses que comprende la época de verano, que son agosto, septiembre, octubre, donde hay un caudal cero, es decir, que la empresa no puede estar operando. Y aparte, el ministerio reconoce que la empresa, que sus obras son rudimentarias y le da un plazo de 6 meses para que presente los planos de construcción y 2 años para que vuelva a construir, ¿no? Pero finalmente la empresa presenta un recurso de nulidad a esta resolución, y el pasado 10 de septiembre del 2020 ya el Ministerio del Ambiente nuevamente falla a favor de la comunidad y le dice a la comunidad, le dice a la empresa Hidrotambo que se abstenga a lo resuelto en primera instancia. Pese de que existen estas dos resoluciones, Hidrotambo, haciendo un uso excesivo del derecho, finalmente interpone un recurso de aclaración. Estamos esperando las noticias, o sobre todo el fallo, en este caso del Ministerio del Ambiente, frente a este recurso de aclaración. Y pensando en territorios, el extractivismo evidentemente siento que de hecho se ha profundizado, ha sido muy, muy notable, por ejemplo, la presencia de tala ilegal, ha sido muy notable, por ejemplo, justo en la provincia de Zamora Chinchipe, que pese a que estábamos en un estado de sección, justo hablando de marzo, hubo una clara intención de que las actividades mineras, sobre todo la empresa Lundin Gold, no terminen. Hubieron varios enfrentamientos en Zamora, de hecho, de la propia ciudadanía diciendo, a ver un momento, necesitamos todos estar en el confinamiento para garantizar nuestro derecho humano a la salud. Sin embargo, el Estado estuvo privilegiando esas actividades, incluso mandando emitiendo resoluciones, decretos, entre otros, en el cual él exigía, por ejemplo, a la ciudadanía de Zamora Chinchipe que permitan el paso en este caso específico, a los trailers de la Lundin Gold. Entonces ahí yo me hago la pregunta y invito a hacer la pregunta, ¿no? Finalmente vale más estas actividades extractivas que la vida humana de los y las ciudadanos. Creo que es oportuno citar lo que ha pasado sobre el derrame de petróleo, de crudo pesado, que pasó justo en el límite entre las provincias de Sucumbíos y Orellana, por ejemplo, que se vieron afectados tanto los ríos Napos como el río Coca, pero sobre todo también las comunidades quichos que se encuentran en la ribera. Ahí era muy claro, por ejemplo, ver cómo el Estado nuevamente privilegiaba, en este caso, a la empresa Petroecuador y a OCP, y dejaba a las comunidades también en una decisión, ¿no? Muy, muy latente. Ellos finalmente no podían, por ejemplo, consumir el agua de sus propios esteros, del propio río, porque estaba contaminada con crudo pesado, entonces ellos tenían que escoger, ¿no? Utilizo el agua del agua lluvia para consumo humano, para su uso personal, o para lavarse en sí las manos y seguir las recomendaciones frente a la pandemia, ¿no? Entonces, nuevamente yo siento que se recae en este discurso que vale más la economía y defender una economía extractivista que estar pensando en derechos humanos y en derechos de la naturaleza, o evidentemente.
Yo creo que el rol que en este momento han jugado las mujeres, y voy a citar un ejemplo muy claro de Verónica Grefa, que es la vocera de las comunidades afectadas por el derrame petrolero. Finalmente yo veo en ella la esperanza de que pese a la limitante de no poder salir, por ejemplo, en pandemia siempre estuvo de lado esta visión desde el cariño y el amor del cuidado, ¿no? Pero ojo, no del cuidado que se reproduce en estereotipos. También otro ejemplo de esto es, y cito a Nemo, a Nemonte Nenquimo, ¿no? Es evidente cómo ella también lideró toda esta lucha a favor del pueblo guarani, sobre todo a los guau de Pastaza, ¿no? Cuando interpusieron esta acción de protección, ¿no? Perdón, esta medida cautelar diciéndole, a ver, un ratito, o sea, es necesario y importante que se adopten medidas diferenciadas, pero también culturalmente adecuadas, justamente para proteger a estos grupos del cual ella pertenece, porque no solamente son históricamente vulnerados, sino que esta pandemia lo que les trae es el recuerdo negativo de cómo finalmente fueron estas pandemias que terminaron diezmando y acabando a sus compañeros y compañeras, ¿no? Entonces, ese rol de liderazgo y que nace del amor y del cuidado, creo que es un liderazgo bastante esperanzador, bastante motivador y que nos permite a nosotros pensar que hay otras formas de coexistir y de vivir, que otros liderazgos evidentemente son posibles. Como ese cuidado permite que puedas como reforzar, reanimar o cómo permite que se pueda inyectar de esperanza en las comunidades.